Tenga muy buenas noches, licenciado. Nuestro grupo está conformado por tres integrantes, las cuales son Marilyn Estela Pérez Esteña, Maricruz de Los Ángeles Murga de Rodríguez y mi persona Carla Saraí Hernández Escalante. Empezaré yo exponiendo acerca del cuaderno de mi colega Maricruz Murga, titulado Apuntes del Derecho Procesal 2. El primer concepto que he tomado de su cuaderno es la ejecución forzosa, en el cual ella nos define que esta se entiende al cumplimiento obligatorio por parte del sujeto al que se le alude la resolución pronunciada y también refiere a que se debe respetar lo referido a la decisión del juez en el artículo 552 del Código Procesal Civil y Mercantil. Regula que la ejecución forzosa debe llevarse a cabo a efecto de sus propios términos y ejecutante tiene derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos en razón al cumplimiento. En este sentido, se debe tomar en cuenta el derecho que el ejecutante tiene a que se le cumpla lo prometido en la resolución. Otro concepto que la colega Maricruz en su cuaderno virtual nos destaca es la litispendencia. Ella define que esta se conoce como litispendencia cuando acontece una situación procesal en la que se presente ante el juez un litigio que aún no ha sido resuelto. Es decir, que dicho proceso aún no se encuentra en curso o en disputa en algún tribunal, al cual es distinto al que se está presentando de manera repetitiva y que éste se caracteriza entonces por encontrarse pendiente de resolver en otro tribunal. También podemos ver hemos citado las actuaciones judiciales, ya que en el cuaderno de Maricruz nos dice que se definen como las actuaciones que se llevan a cabo durante un proceso, es decir, que son actividades efectuadas en el transcurso de un juicio, las cuales son ejercidas por los jueces o por los sujetos de litigio. También se menciona que se tratan del conjunto de actuaciones judiciales realizadas por las partes dentro del proceso. Otro concepto muy importante a destacar es la celeridad procesal. La compañera Maricruz Murga nos define que ha de comprenderse por celeridad procesal como las reglas procesales que se encuentran protegidas por la ley suprema y por la que se busca la pronta y eficaz salida o solución al litigio en el proceso. Se identifica como característica la no prolongación del proceso, el cual se refiere a que no debe requerirse de más tiempo del necesario para resolver el pleito. Otro concepto muy importante es la prejudicialidad. La colega Maricruz en su cuaderno virtual nos destaca lo siguiente, que se puede definir la prejudicialidad como aquella situación en la que se presenta la existencia de un proceso diferente sobre el proceso que se somete a juicio y que se debe resolver en primer momento para que pueda continuar con el objeto del proceso principal, que este se tiene que constituir el anterior como proceso accesorio. Dichos procesos pueden tratarse sobre la base de la misma competencia judicial en razón de la materia, pero debe ser ventilada por diferentes jueces o tribunales. Dentro de su mismo cuaderno procesal podemos enmarcar el concepto de pluralidad de las partes. Maricruz lo define como que es la respectiva pluralidad de las partes a raíz de su aceptación. Comprende que se trata de varias partes que intervienen en un acto y tal y como doctrinalmente se define, alude a la existencia de diversos sujetos actuando en calidad de demandantes, haciendo valer su pretensión con una sola demanda. También puede dar el hecho que la demanda vaya orientada en contra de varios sujetos, que en ese caso se denominarán demandados.
En este sentido, la compañera Maricruz dice que se establece la concurrencia de las partes demandantes y demandadas. El litisconsorcio necesario. En su cuaderno, Maricruz nos estipula que esta se define como la situación en la cual existe la necesidad que concurran todas las partes demandantes en cumplimiento a las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico, para que en efecto como un todo o conjunto afecten a las partes demandadas en relación a ello. El artículo 76 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que cuando una relación jurídica indivisible pertenezca a varias personas, de modo que la sentencia extenderá sus efectos a todas ellas. Deberá demandar o ser demandadas de forma conjunta. En este sentido, se constituye imperativo que todas las partes realicen o interpongan la demanda, porque cada uno de estas partes se verán afectados de la misma manera. Maricruz dice que en este sentido se vuelve obligatorio ejercer el derecho a demandar de manera conjunta, ya que no es necesario en el proceso y se ve entorpecido. Ahora bien, pasamos al litisconsorcio voluntario. Maricruz lo define como establece que existe pluralidad de partes demandantes en las cuales pueden, si lo desean, participar en la interposición de las demandas, concediéndose en este sentido la facultad o el poder de decidir si concurre o no en la presentación de la demanda. En el artículo 80 del Código Procesal Civil y Mercantil, al respecto, regula que los actos que independientemente se realicen no favorecen ni perjudican a los demás, sin que por ello se afecten a la unidad del proceso. Otro concepto muy importante regulado en el cuaderno virtual de la señorita Maricruz Murga es el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad, ella establece y se refiere a la igualdad entre extranjeros y nacionales, al aplicar la normativa legal por parte del juez o tribunal. Es decir, que debe existir igual trato para ambas partes, por partes de las autoridades judiciales. Otro concepto muy importante retomado en este cuaderno es la cooperación judicial internacional. Ella, en su concepto propio, establece que con la relación a la cooperación judicial internacional, se relaciona esta con la ayuda jurídica que entre estados se necesita para que se pueda resolver cuestiones que no se puedan resolver por razones de territorio estatal. Con respecto a ello, el artículo 149 del Código Procesal Civil y Mercantil regula que los tribunales de El Salvador podrán recabar la cooperación de los tribunales extranjeros para realizar actuaciones fuera de la República. Como último concepto que podemos destacar del cuaderno virtual es el exhorto, o mejor conocido como carta rogatoria. Ella, en su concepto propio, nos define Maricruz que esto se refiere como exhorto o carta rogatoria al trámite para el cual las autoridades judiciales o extranjeras y nacionales soliciten un auxilio judicial, en el cual se exige, según el artículo 152, inciso segundo, que el exhorto debe estar de acuerdo con las leyes procesales del Estado de su cumplimiento, es decir, en el Estado donde se va a ejecutar el auxilio judicial. A continuación lo dejo con mi compañera Marilyn Estela Pérez Eseña. Buenas noches, licenciada y colegas. Para continuar con la exposición de mi grupo, voy a exponer el cuaderno de mi compañera Carla Saray Hernández Escalante, el cual lleva como título
aspectos de derecho procesal 2. Y una de las primeras palabras que ella tiene es sentencia. Y define que es aquella formación del proceso. Para que ésta se pueda efectuar, tiene que estar plasmado dentro de una resolución, que es con la que se debe concluir el juicio. Así también habla sobre el objeto intrínseco, y es que es todo aquello que califica algo que es propio, a algo que ya es, que pueda resultar en esencia de cualquier elemento que esté dentro del proceso. Sobre la improponibilidad de la demanda, podemos decir que para que declarar una demanda improponible puede ser por motivos de fondo, por motivos de defecto, por competencia y por la cosa juzgada, siempre y cuando se evidencie la carencia de presupuestos materiales o esenciales, como lo establece el código. Establece también que como finalización anticipada del proceso entenderemos que es la que entenderemos de una manera excepcional en un proceso civil y mercantil puede estar anticipadamente, sin que se haya contemplado todas las etapas procesales. Ahora bien, por desistimiento podemos entender que es todo acto procesal mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar la instancia, el derecho u otro trámite dentro del proceso, o incluso el proceso en sí, ya que la persona manifiesta su voluntad. Así también, en el cuaderno virtual Aspectos del Derecho Procesal 2, presentado por Carla Saraí, establece sobre la renuncia de la acción, que se puede definir como el acto expreso, claro y determinante del demandante o autor reconvencional por el cual se abandona la acción ejercitada de manera definitiva. Dicha renuncia no debe ser contraria al público y se lleva a cabo en perjuicios de tercero. Carla Saraí establece en su cuaderno virtual que la caducidad es la extinción del derecho o la acción por cualquier causa con el transcurso del tiempo. Muy clara la diferencia existencial. En actos unilaterales entenderemos que son todos aquellos por los que solo interviene la voluntad de una de las partes. Es decir, que para su perfeccionamiento solo se necesita la voluntad manifestada de una sola de las partes. Contrario así, en los actos bilaterales, que entenderemos que son aquellos que para ser perfeccionados se necesita la voluntad de dos o más partes que estén dentro del proceso. Así también, en su cuaderno virtual, mi colega Carla Saraí establece un significado de ejecución forzosa y entenderemos que es todo procedimiento mediante el cual los medios jurisdiccionales coercitivos pretenden la ejecución obligada de los derechos. Por litispendencia podemos establecer que es la situación jurídica que se produce cuando existe un proceso pendiente, produciéndose una excluyente. Por improponibilidad sobrevenida, entenderemos que es aquella que sobreviene siempre dentro del desarrollo del proceso, las cuales están fundamentadas en las causas y que esto viene emparejado y puede ocasionar la finalización anticipada del proceso. Por incidente, es un procedimiento mediante el cual se sigue dentro de un juicio para resolver una cuestión inmediatamente
y directamente de un litigio principal. Sobre la caducidad de la instancia, es que es la conclusión anormal del proceso por falta de inactividad de las partes y se puede prevenir sobre la pretensión. En la inactividad procesal es la paralización del proceso por inercia de las partes involucradas. Hasta acá mi participación. Se queda con ustedes mi compañera Maricruz de Los Ángeles. Gracias. Muy buenas noches a todos. Continuando con la exposición. En este momento voy a exponer lo concerniente al cuaderno virtual de la colega Marilyn Estela Pérez de Seña, que lleva como nombre Conceptos del Derecho Procesal 2, MP. Dentro de lo contenido en el cuaderno virtual de la colega, se puede encontrar la palabra licitud de prueba. Con respecto a esto, la colega refiere que toda prueba debe ser presentada en un proceso de manera lícita. Es decir, que no debe de violentar el reglamento que la legislación le establece para que pueda cumplir tanto en las pruebas documentales como las fuentes de prueba. También establece que esto debe de ser probado ante el juez para que de esta manera se pueda constituir como una prueba lícita. También se puede encontrar dentro del cuaderno virtual de la colega las resoluciones judiciales. Con respecto a esto, ella refiere que son documentos que se equiparan junto con la sentencia. Es decir, que estos se encargan pues de resolver un asunto que se esté dando al conocimiento. Resuelve sobre las peticiones de las partes. También se encuentra lo referido a los decretos. Con respecto a los decretos, refiere o estipula la colega que son resoluciones o decisiones que se toman dentro de un organismo o autoridad judicial. Dice que sirven para pronunciamiento de una sentencia. Tiene solo por objeto determinar o arreglar la sustentación del proceso y dicta la autoridad competente para ello. Refiere pues que debe de ser una autoridad competente la que debe dictar lo que son los autos. También se encuentra dentro del cuaderno virtual de la colega Marilyn Estela lo que concierne a la sentencia. Tomando en cuenta que la sentencia es un tipo de resolución judicial y ella lo define como un documento que debe constar por escrito, el cual trata sobre la decisión del tribunal o ya haya sido del juez, en el cual se tiene que reflejar los motivos por los cuales se ha tomado tal decisión. Esencialmente se debe tratar la estructura de ella. Presenta pues la compañera para que no se pueda impedir la comprensión de la resolución que esta sentencia ha manifestado. También se encuentra lo que es lo concerniente a la finalización anticipada del proceso. Y se entiende por formas anticipadas de finalización del proceso, según manifiesta la colega, que son aquellos supuestos identificados por la legislación como causa suficiente por aspectos procesales para dar por finalizado el proceso patrimonial durante su transcurso normal, independientemente de la correcta constitución procesal. Ella dice que se debe entender sobre formas anticipadas de finalizar el proceso cuando en este sentido tiene que proceder lo que es el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual se puede poner fin al proceso sin necesidad de haber completado todas las etapas del proceso. Así lo explica ella en el cuaderno virtual presentado por ella misma. También se encuentra lo referido al desistimiento. El desistimiento ella lo define
como una terminación anormal de un proceso en el cual se manifiesta que deben efectuarse si viene de parte del autor o que si va a abandonar su pretensión, pero aún así sigue conservando su derecho de poder plantear la misma litis tiempo después. También se encuentra dentro del cuaderno virtual de la colega lo que concierne a los actos bilaterales. Son aquellos que para perfeccionarse deben dictarse de acuerdo a las voluntades de dos o más partes. Es decir que, como la palabra lo dice, pues son partes bilaterales. No se entiende como una sola persona. El vocablo puede comprenderse. Refirió la colega que el vocablo puede comprenderse como la actuación de dos personas. También se encuentra lo referido a la litispendencia. En ese sentido, ella nos explica que la litispendencia se da cuando un litigio se encuentra pendiente, pero debe ser notificado ante el juez. Por lo tanto, el juez no puede conocer dentro, ¿cómo así? Por lo tanto, el juez no puede conocer el mismo objeto porque este pues se encuentra pendiente en otro tribunal o juzgado. Dentro del cuaderno virtual de la compañera se encuentra lo referido a los auxilios judiciales. Esto se entiende que, según lo que la colega manifiesta, que es la ayuda que se prestan las partes judiciales entre sí para poder resolver lo concerniente a los conflictos que atañen en el proceso. Es una ayuda entre las autoridades, según la colega lo ha manifestado en su cuaderno virtual. También refiere lo concerniente a la abstención. Es el medio legal por lo cual el juzgador se excluye del conocimiento de la causa. Así lo refiere ella en su cuaderno virtual y dice que es un medio utilizado por el juzgador, el cual concede el derecho de poder excluirse del conocimiento de la causa. Es decir, aquel conocimiento que se esté llevando dentro del proceso, en el cual no puede generar duda en la toma de sus decisiones. Estos son los conceptos que he tomado del cuaderno virtual de la colega Marilyn Estela Pérez Useña, y hasta aquí nuestra participación como grupo. Muchas gracias.